preside el interrogatorio su excelsa señora... No quiero decir la señoría excelente, su eminencia reverendísima, el inquisidor general. Va de retro Belcebú. Si escucho un aplauso o una risa, te mando a decir misa a las minas del Perú. Y empecemos. Que entre el primer testigo. La Virgen Chache, pues no me vas a labrar. Nombre: Bernarda Ramírez, Ramírez. Ocupación: actriz. actriz. ¿Qué es actriz? Farsanta, farandulera, histrionista, bufona, representanta, hija de Tespis, graciosa, dicharachera, casquivana, princesa de la Chacona, reina de la zarabanda, loca, libre, falsa. ¡Orden en la sala! Por el Marqués San Ginés, que le juro que yo no he hecho nada. Excusatio non petita. ¿Pero de qué Pepita me habla? Accusatio manifiesta. ¿Fiesta yo? Eso es cosa falsa. Vamos a ver, Bernarda Ramírez. Sí. ¿Conocéis a un tal Juan Rana? A medias. ¿Cómo así? Pues por ser Juan Rana en las tablas y en las calles come Pérez. Esa astuta la comedianta. Pues se dicen los mentideros que jamás se separaban. Bueno, unas veces era su esposa, otras veces pues su enamorada, Anda. pero casi siempre ponía encima de su frente dos enormes astas. Pero tal cosa reconocéis, siendo cristiana y casada. Pues claro, O témpora, o more. que si tengo amores, ¿eh? ¡Vaya a la hoguera! Señoría, un momento. Que nuestro amor era una farsa. Solo en loa, entre meses, jácara y mojiganga, pues Juan Rana era mi marido. Pero Cosme a mí jamás me tocaba. No le puso anca encima. ¡Esta mujer tan bizarra! Es una prueba incontestable. Lo digo con repugnancia. De vil pecado nefando. De tal lujuria tacha. Del crimen contra natura. ¿Qué? ¿Que un facha se encontró a un cura? ¡A la hoguera! Señoría, un momento. Vamos a ver. Si todos los miembros de la Santa Inquisición, los padres de cualquier orden monástica, no vuelcan en las mujeres sus pecaminosas ansias, colegiremos con ello que han sucumbido a la lacra de Sodoma. Por cierto. Pues entonces, la razón no le falta. Lo dudo. Indubio pro reo. ¿De qué morreo me habla? Que prosiga el testimonio. Vamos a ver, entre todas vuestras antiguas correrías, ¿nunca le vio pecar? Ni una vez. ¡Fue blasfemo! Señoría, ni una miaja. Ni una herejía. Pues era un santo. ¿Algún tropiezo? Una laja, como le digo, era una laja. Buen comediante. El mejor del orbe. ¿Qué tal cantaba? Bueno, igual que un patracio ronco agonizando en una charca. Pero ¡Ay, pero! Que hay un pero, señoría. afinar se afina. ¿Que me dice que se afemina? ¡Ya basta! ¡Abandono! ¡Abandono! Anda, anda. Vamos, aire, aire.
un aire al danzar y no le faltó cierta gracia. Y ensonando un zarambeque, a todos aventajaba. Ay, recuerdo las grandes tardes, las plazas abarrotadas, los corrales y palacios gritando a coro: ¡Juan Rana! ¡Juan Rana! Y otra vez lo repetían y la gente más gritaba. Ay, pero su estrella se extingue, su luz titila y se apaga, pues hace ya mucho tiempo que no sale de casa. Desde que murió su hija, que era lo que él más amaba. Como cuenta el entremés, llamado Doctor Juan Rana, detrás de su tosco cuerpo, detrás de su burza chanza, oculto, tras la apariencia de la comedia y de la máscara, Cosme Pérez solo es un buen hombre con el alma enamorada. Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Bienvenidos a Teatrerías, la particular visión del teatro en 9 La Loma Televisión. A modo de editorial hemos comenzado el programa de hoy con una escena de la obra Andanza y entremeses de Juan Rana, de los Ron La La. Pues queremos ir adaptando nuestra forma de hacer teatro a la nueva realidad que esta pandemia nos va a dejar a todos, al arte escénico también. Echaremos de menos el contacto, el calor de los abrazos y la jerigonza, la frescura de una caricia, pero no por ello vamos a sucumbir. Seguiremos avanzando, no os quepa la menor duda. En la edición de hoy recuperamos la sección Teatrerías Artísticas para presentaros el trabajo de Fer Martínez, un joven creativo de Torreperogil que se maneja por el mundo del videoarte y la fotografía de autor. Gracias por acompañarnos un jueves más en vuestra televisión más cercana, 9 La Loma. Bueno amigos, por fin el dichoso bichito pues nos ha dejado hacer parte de nuestro trabajo en la calle, como siempre sabéis. Dada la nueva normalidad que nos espera, pues esperamos, y valga la redundancia, hacer las cosas como siempre las estábamos haciendo en nuestras teatrerías. Pues sí, cuando a nuestro programa nos llega información de que un nuevo creador de nuestro entorno está haciendo cosas que a la filosofía de Teatrerías pues le encaja perfectamente para sus contenidos o noticias, información, pues nos lanzamos inmediatamente en busca del susodicho artista. Y es más, os digo que en el caso que nos trae hoy somos muy felices porque os vamos a presentar al perogilense Fer Martínez, que está aquí con nosotros, y nos hemos lanzado, como he dicho, a hacerle rápidamente a saco una entrevista en la que hacemos un reportaje sobre cómo entiende él el arte, en esta ocasión fotográfico y multimedia. Así que amigos, os presentamos a Fer Martínez. Bienvenido a las teatrerías de 9 La Loma, Fer. Gracias. Bueno, pues una cosa que yo siempre hago es una cuestión primordial para que nuestros televidentes que nos siguen cada jueves pues sepan algo de ti, algo más de ti. Pues ¿cómo llega Fer Martínez, un ingeniero industrial mecánico, a este mundo del arte? Pues la verdad es que al final yo creo que está muy relacionado, ¿no? Lo que es ingeniería, ¿no? Ingenio, que viene un poco ahí de esa raíz de ingenio, y de alguna manera pues siempre he tenido esa parte como muy creativa, y yo necesitaba como expresar eso, ¿no? Entonces al final pues como que de alguna manera he estado relacionado siempre con la creatividad, ¿no? Con algo creativo. Entonces yo siempre cuento que
que uno elige muy temprano, ¿no? En una edad muy temprana la profesión o hacia los pasos que uno quiere seguir, ¿no? Y también influyen muchas cosas, como el contexto en el que uno nace, ¿no? En la familia en la que uno nace, en la época en la que uno nace, ¿no? El año, todo. Y quizás por eso pues te lleva a elegir una profesión, a veces de una manera más o menos acertada, ¿no? Y siempre tenía eso, ¿no? Yo pues, tenía pensado un poco lo de la creatividad dentro de la ingeniería, ¿no? Y pues poco a poco me iba dando cuenta de que no, que realmente ese mundo está como muy encorsetado y que deja poca libertad a esa creatividad, ¿no? Y digamos que pues poco a poco mis pasos se van despegando de ese mundo de la ingeniería, ¿no? Que estaba como más encorsetado y siempre tenía esa inquietud de hacer algo más creativo. Aparte pues se juntan muchos contextos, empiezo a viajar, empiezo a conocer nuevas formas de expresión, ¿no? Estaba también en Madrid, ¿no? En una ciudad muy grande donde uno también tiene mucho contacto con todos los modelos artísticos. Y luego también otro contexto es que yo desde muy joven ya empezaba a escribir, ¿no? Escribía ahí mis pequeñas poesías, ¿no? Pero nunca las daba a conocer porque era algo como que me da mucha vergüenza, ¿no? Es como desnudarte. Pasa siempre, ¿verdad? Entonces al final, digamos, pues esa mezcla, ¿no? Ese contexto un poco pues me hizo desviar mis pasos de la ingeniería y tener más relación y más contacto con el mundo artístico. Y al final también hubo un detonante muy fuerte que fue, pues yo tenía problemas con mi empresa y fue como... Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado y me reconvierto, ¿no? En otra cosa y ahí digamos es donde empecé mi formación también como... Pero Fer, tú ya estabas dedicado de lleno a tu profesión, como dices. Claro. Entonces supongo yo que fue difícil para ti dar este paso. Pues como digo, en realidad no, por eso, porque como mi lado artístico estaba como ahí apagado, ¿no? O acallado, digamos, y como también se da ese contexto de que yo tenía problemas con la empresa, pues hubo ahí como una serie de detonantes y de factores que dijeron, este es el momento. Entonces como que no me costó, ¿no? No fue demasiado traumático. No fue muy traumático, ¿no? Vale. Sí, en el ámbito, pues evidente, ¿no? Socioeconómico, digamos, porque claro, nadie entiende un cambio de ese tipo, estás ganando mucho dinero, yo llegaba incluso a tener un alto puesto, ¿no? De directivo dentro de un marco internacional, entonces claro, pasas de ganar dinero y a una cosa que es como muy ambigua, como muy no sabemos hacia dónde vamos, pero yo sentía ese latido, ¿no? Muy fuerte de tener que hacer algo más creativo. Ahí has dado en el tema el latido, como siempre decimos, el veneno del teatro, el veneno del arte. Para mí, Fer, el mundo de la fotografía tiene una especie de halo mágico, algo ahí que lo hace muy adictivo. En ese sentido, yo desde mi óptica amateur en esto de la multimedia, pues en el año 2009 presentamos desde nuestro grupo Por Fin Teatro este proyecto de Magazín Cultural a la Televisión Provincial de La Loma. Fer, ¿tú crees que la fotografía, el audiovisual, el mundo de la multimedia en definitiva, crea adicción, engancha? Totalmente, porque como decía, ¿no? Yo tenía también ese latido ahí y una vez que empieza a impulsarlo es como que ya no se inicia una maquinaria y es imposible de parar, ¿no? Ya al final yo estoy totalmente enganchado, en mi caso sí, podría decir que sí, claro. ¿Cuál crees tú que es la esencia vital que a Fer Martínez le da para dedicarse a este mundo? Para mí, yo siempre cuento un poco que creo que como repito, ¿no? Tenía ese latido ahí dentro y desde muy pequeño tenía como una necesidad de expresar, ¿no? Y sobre todo tenía muchas inquietudes con relación a la psicología, a la filosofía, ¿no? A la manera de entender la vida, y me interesa mucho todo el tema también de la antropología, vamos a decir, del cómo nos comportamos, el cómo pensamos, el por qué actuamos, y es un poco en lo que me baso, ¿no? El cómo, el comportamiento humano, el por qué hacemos las cosas, el cómo las hacemos. Y digamos esa es un poco la semilla que yo tengo, ¿no? Sobre todo porque veo que últimamente esta sociedad que hemos creado, ¿no? Me parece un poco carente o ausente de valores que yo considero fundamentales, ¿no? Y entonces dedico mis creaciones un poco a eso, a intentar plantar una semillita de conciencia, de oye, ¿por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y que si de alguna manera consigo despertar, aunque sea una sola conciencia, pues yo me doy por satisfecho. Entonces, ese es mi motor, ¿no? El motor un poco es el comportamiento humano, el por qué hacemos ciertas cosas y una cierta denuncia social, sobre todo del momento que nos ha tocado vivir, ¿no? Que ahora y
y uno ve mucha injusticia, ve muchas cosas, y sobre todo en mi caso, pues eso, que he viajado mucho últimamente. De hecho, me he dedicado un año, últimamente estuve un año viajando por Latinoamérica, y ahí uno se da cuenta de muchas más realidades, de muchas más cosas, y digamos como que ese latido se acrecenta, ¿no? Esa necesidad de contar, de decir, oye, señores, algo estamos haciendo mal con muchas cosas, ¿no? Entonces ese es mi motor es la denuncia, ¿no? La crítica a esta época que nos ha tocado. Pues llegado a este punto de la entrevista, amigos, yo le pediría a Fer que nos contara qué ha hecho hasta ahora. Cuéntale a nuestros televidentes qué ha hecho Fer Martínez hasta ahora en este mundo creativo. Yo lo he llamado antes, no sé si nuevo arte, pero no sé cómo lo definirías tú, el hacer fotografía y multimedia con otras tendencias. Sí, en mi caso de hecho es muy así, porque como ya digo, yo empecé a escribir muy jovencito. A mí me gusta mucho, siempre me llamó la atención mucho el arte, el cine, la fotografía, el estar detrás de una cámara, ¿no? Eso siempre me llamó muchísimo la atención. Entonces el audiovisual me gusta mucho. Y siempre me ha gustado mucho eso de contar más con menos, ¿no? Por supuesto, sin menospreciar un largometraje, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que con la poesía se comprime mucho, ¿no? El mensaje, y comprimir un mensaje creo que tiene pues ese halo poético, ¿no? También en lo audiovisual, pues me gusta llamarlo poesía visual, ¿no? Lo que yo hago también. Entonces, pues sí que estoy de acuerdo con eso, con el que estas nuevas tendencias, a mí personalmente, por ejemplo, la fotografía como que se me queda a veces muy corta, y estoy en eso, en ese proceso también de autoinvestigación creativa, en el sentido de quiero no solo quedarme en la fotografía, en lo visual, sino pues estoy investigando un poco también cómo mezclarlo eso con la poesía, con la palabra, que la palabra es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? El lenguaje. Entonces el cómo fusionar esas distintas técnicas, esos distintos artes, que sea algo más plástico que solo la fotografía en sí, ¿no? Igual sin menospreciar la fotografía, evidentemente. Entonces, digamos, empecé con la fotografía, me formé de alguna manera como fotógrafo comercial, vamos a decir, ¿no? En ese intento de reubicarme profesionalmente. Claro, al final hay que ganar dinero, claro, ¿no? que tú... Pero muy rápidamente los pasos me llevaron a la fotografía artística. O sea, fue algo como súper natural. Empecé a estudiar fotografía artística, hice varios cursos de fotografía de autor, y como eso, muy rápidamente pasé de la comercial, estuve haciendo bodas y tal, pero al final pasé muy rápidamente a la fotografía artística. Y entonces al final comencé a hacer alguna exposición por Madrid, también hice alguna aquí. Y aprovecho para dar las gracias, por ejemplo, a Paco Tite, que me dio la oportunidad de exponer en su local, y luego también La Copla en Úbeda. También aprovecho para darle un saludo ahí a José y a Juan, que me dieron esa oportunidad, y quedó muy bonita esa exposición. Ya fue un gran formato, entonces quedó bastante bonito. Y una gente que apuesta por artistas, entonces es algo muy chulo. Pero igual, ya digo, rápidamente como que dije, wow, se me queda como corto y necesito hacer algo más de investigación. Y también eso fue muy curioso, porque en este viaje conocí a una persona que le pasó lo mismo, una muchacha en Brasil, que igual como que la fotografía se le quedaba un poco, y dijo wow, y empezó a investigar nuevas técnicas, y al final está haciendo escultura con fotografía, con técnicas más plásticas. Entonces eso también me abrió así como un poco, me pegó así un poco, y dije wow, sí, eso es lo que yo quiero no centrarme en un solo arte, sino en
a explotar todo lo que tenemos en nuestras manos. Entonces mezclo un poco mi afán por la tecnología también, ¿no? Por las cosas de ordenador, de cámara y de con algo más clásico, ¿no? Como puede ser eso, pues el lenguaje, la poesía, la expresión corporal también, ¿no? Como estáis viendo, amigos televidentes, la creatividad, la mente del artista pues no para, y Fer nos lo está diciendo, él sigue investigando y haciendo cosas nuevas. En ese sentido yo te diría, ¿en qué está metido esa maquinaria que tú tienes en tu cabeza para próximamente, cuando salgamos de esta situación que tenemos, en qué anda metido tu mente? Pues justamente eso, ¿no? Lo que contaba, yo sufrí ahí como un poco ese break en la cabeza, ¿no? Esa ruptura, y sobre todo a la hora de viajar y conocer estos nuevos artistas, pues en Colombia, en Brasil, que he estado, ¿no? He conocido mucha gente relacionada con el mundo del arte. De repente también todo mi mundo se desmorona, y hablo a nivel personal, profesional, espiritual, moral, como se quiera llamar, en todos los niveles mi mundo se desmorona, y estoy ahora como reconstruyendo ese mundo, ¿no? Sí. Y entonces en esa reconstrucción pues anda también mi mundo artístico, es decir, quiero investigar nuevas técnicas, nuevas plásticas, pues mezclar cosas y ver un poco dónde me lleva eso. Entonces, digamos, estoy en esa línea ahora, de reinventarme también. Pues en esta experiencia tuya que estás contándonos, pues me viene a pelo esta pregunta que yo tenía preparada para ti, que ¿qué opinas? ¿Cómo trata este país nuestro, de nuestras alegrías, nuestras miserias, como siempre digo yo? ¿Cómo trata, que es muy distinto a otros en Europa? España, siempre se dice, España es diferente, ¿por qué? Porque somos de otra forma. Entonces, ¿cómo crees tú que trata este país nuestro al arte, este arte creativo como es el tuyo? Que supongo yo que en Europa lo tratan de otra forma, no sé, no estoy yo metido en ello, pero tú ¿cómo ves que España trata a sus artistas, a sus creadores? Yo creo que en general, no solo España, sí es cierto, coincido un poco en eso, que en España quizá un pelín peor, vamos a decir, pero sí creo que en general hay esa cosa que hablaba antes, de esa falta o carencia de valores como que considero fundamentales, ¿no? Entonces no solo a nivel, claro, porque al final decimos, no, es que falta apoyo, pero claro, el apoyo también, si somos nosotros mismos, o sea, lo de arriba, o hablamos de gobierno, de instituciones, no son más que el reflejo de nosotros. Entonces al final decimos falta apoyo, pero si nosotros mismos somos los que nos apoyamos. Entonces yo veo esa carencia, es mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, en la gente joven, ¿no? Cuando uno ve que estamos con el selfie, ¿no? Que yo que estaba en Instagram, o que he estado también muy metido con las redes, como digo, la tecnología y todo esto, ¿no? Pues te das cuenta de que al final triunfa más una foto de un selfie enseñando un poquito de algo que decir algo artístico, ¿no? Yo mismo sufro eso, porque yo en Instagram, que he estado y he llegado a tener 5.000 seguidores, veo que hay un vacío, ¿no? Que al final yo sigo cuentas de fotógrafos, pero lo que me salen son cuentas de gente que está exponiendo su cuerpo, sus músculos, sus cosas, igual sin menospreciar a nadie, pero no es lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces veo que triunfa más ese tipo de cuentas que cuentas realmente a las que yo sigo, ¿no? Y yo quiero ver la cuenta de un artista, de un fotógrafo, y de repente me sale publicidad de gente que yo ni sigo. Entonces hay como esa carencia, ese vacío, y creo que ese es el reflejo de lo que está sucediendo en el mundo del arte. No sé, creo yo, ¿no? Es lo que yo... Esa visión deshumanizada del arte que nos está pues exponiendo y viendo en la realidad Fer, pues podemos decir que el arte pierde también con el avance tecnológico, con el avance mental, social, que no cuadra muchas veces en ese enjambre que es la sociedad nuestra. Ha perdido la espiritualidad, ha perdido el sentimiento. Yo cuento una anécdota que es la base fundamental de mi proyecto, y así te doy pie también por si quieres. El proyecto que yo titulé Tiempos Extraños, que me hizo ganar una beca también en Madrid, va de eso, va de... Yo siempre he sentido eso, ese vacío, esa falta, ¿no? Pero ahí se acentuó muchísimo en mi ida a Madrid, y he estado allí 13 años viviendo y trabajando como ingeniero. Y por ejemplo cuento siempre una anécdota que yo ya venía viviendo, ¿no? Pero que justo eso fue como el pan, aquí lo tienes como pan, de frente, ¿no? Una amiga me cuenta, de repente me llama llorando y me cuenta que, oye, se ha suicidado una persona delante de mí en el metro. Y ella estaba llorando, destrozada, no podía, o sea, no podía articular palabras, pero me cuenta esto y diciendo que había gente preguntando que, oye, que cuándo viene el próximo metro, que es que llego tarde al trabajo, y dice, wow, hasta ese nivel hemos llegado, ¿no?
Entonces creo que eso es el reflejo de lo que luego sucede, ¿no? La falta de implicación, la falta de apoyo, digamos, todo eso al final es lo que tenemos dentro, igual que yo pongo estos ejemplos, a mí me gusta mucho aterrizar estos ejemplos, ¿no? Y hablo siempre de una palabra mía que es microrevolución. Esas microrevoluciones parten aquí, en nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando tú abres una cuenta de Instagram, por ejemplo, y haces así, eres capaz de pasar vidas así, en un solo paso, tú pasas 20 vidas, ¿no? Así, y te da igual, lo mismo ha pasado un fotógrafo increíble, un cineasta increíble, pero da igual, tú lo has pasado así. Pues por entonces eso. esa cosa tan efímera es en lo que estamos viviendo, ni es lo que yo denuncio, y por eso utilizo también esta pequeña reliquia, porque esto te permite, ¿no? Es parte de mi discurso, te permite vivir, expresar en ese momento, saborear el momento y no pasar por la vida como... Y eso es un poco mi denuncia, ¿no? El de detenernos un poquito más, el vivir este momento presente, el aquí y ahora, ¿no? Esta parte espiritual que comentaba, que creo que se refleja luego en el arte, ¿no? Pues lo importante yo creo que también es las nanoemociones, es decir, una cosa pequeña unida a otra cosa pequeña y a otra y a otra y a otra, pues en un momento nos harán grandes. Pues amigos, este es Fer Martínez, un creador de nuevo arte que aspira a que su obra encuentre un lugar en este mágico mundo de la imagen, con el que hemos compartido pues, unos instantes para nuestras teatrerías. Pues Fer, muchas gracias por seguir en este camino y te deseamos que todo llegue a la perfección y a la emoción. Pues gracias a vosotros por esta oportunidad de expresar también un poquito aquí mi inquietudes y mi arte. Pues os dejamos ahora con unas imágenes de lo que este creador perojilense, este ciudadano de Toro Perojí, está haciendo para el mundo. Cuando llegué por primera vez, lo que más me extrañó fue... Cuando llegué por primera vez, lo que más me extrañó fue...
más me extrañó fue... Próxima estación. Hemos creado una solidaridad ocasional para aliviar conciencias. A juzgar por algunas palabras que ofreció a la prensa el modisto Antonio Miró tras el desfile en la pasarela de Barcelona en 2007 con 8 inmigrantes sin papeles, pareciera que sí. Lo único que les puedo dar es esto. Están felices de poder hacerse una foto con Eto'o. Es verdad que quiero vender más ropa, pero también creo en la solidaridad. Los 150 euros que les he entregado a los modelos no son un salario, sino una donación. Se justificaba finalmente ante la investigación que abrió la Inspección de Trabajo. A partir de este suceso, César López Llera crea Pasarela Senegal, la obra con la que consiguió el 8º premio Madrid Sur para textos teatrales y que publicaba el pasado mes de noviembre la editorial Artes Blay. Tiene López Llera la pulsión histórica de los sobresalientes autores, pues estamos ante un texto que podría haber sido rubricado cada mañana desde hace muchas. Con él es capaz de enfrentarnos ante el espejo de la solidaridad ocasional, el espejo con que aliviar conciencias, alejándonos de la realidad, el espejo con el que con un barco o una patera a la deriva nos hacemos una idea de África. Al hacerlo, con su estilo particular, dotado de gran altura literaria, preferencias plásticas y filosóficas y un humor que escuece, nos deja escuchar a las víctimas, porque en este texto el testimonio de las víctimas sacude de un solo golpe los prejuicios, las falsas morales y la superioridad con que los poderosos ayudan a los desfavorecidos. Ahí están Moussa, Touba, Asane y Oureye, tan distintos entre ellos, con sueños y aspiraciones diferentes, jugándose la vida desde Senegal, cuando el diseñador, enamorado de esa belleza, les ofrece trabajo. Pronto uno de ellos, artista también, Moussa, le hace ver el núcleo central de la pieza. Confundes la estética con la cosmética, la ética con la publicidad y la edición política con el pasatiempo. ¿De verdad crees que 4 negros y negras moviendo el culo sirven para algo más que para vender tus trapos? Nada más que buenas intenciones. Al final, pocos se cuestionan la realidad. Palabras, 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 decir y no hacer, arte inútil. Al final de la obra, los inmigrantes que han sido deportados tras participar en el desfile del diseñador volverán a intentar cruzar el mar, no sin antes recibir la visita del modisto, que entonando el mea culpa les intenta nuevamente ofrecer un trabajo en Senegal para, suponemos, volver a limpiar su conciencia. Empatizamos con el modisto, sus razones para no quedarse inactivo ante lo que considera una injusticia. Empatizamos con los inmigrantes, sus razones para, a pesar de las leyes, volver a intentar la travesía. Empatizamos tanto con ambas realidades que una pregunta nos asalta. ¿Qué podemos hacer para dejar de cometer tantas injusticias en nombre de la justicia? ¿Qué podemos hacer para que nuestras razones no sean alivios de conciencia? Este texto es una opción ética que desborda
la complejidad del problema y pone en el centro la necesidad de un nuevo arte. Pues hasta aquí por hoy, amigos, con estas gotitas de ternura para el arte y tibieza para el corazón. Hemos envenenado un poquito más, endulzándoos la vida poco a poco. Bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por acompañarnos un jueves más y sed felices, que esto, aunque se empeñe, es gratis todavía. Un beso.